La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les estaremos acompañando a Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, el invitado Gustavo Marcelo Oler y nuestro ingeniero de sonido Luis Daza. Como siempre, en el análisis internacional, hoy vamos a darle mucha importancia a temas como lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Perú y desde luego lo que está pasando en Argentina, que básicamente son las diferencias entre algunos países, pero en general una constante importante, por ejemplo, el déficit que tiene Bolivia, el nuevo presidente que se va a posesionar en Ecuador y que pues obviamente anuncia medidas económicas también fuertes para la recuperación económica, e igualmente la situación de Perú, que no es tampoco fácil. Esos elementos los vamos a hacer comparativamente, pero vamos por etapas. Iniciamos con la presentación que va a hacer Alejandro sobre nuestro invitado. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza, doctor José Gregorio Hernández Galindo y por supuesto un invitado que nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, desde Argentina, hablándonos precisamente de todo el movimiento internacional que ha pasado con el tema de las nuevas elecciones, con el nombramiento de Javier Milei como presidente. Entonces, acá les tenemos con ustedes a Gustavo, él es economista argentino, es una persona que sigue mucho el tema de lineamiento económico, últimamente también venía haciendo el análisis económico con respecto a lo político y todo nos va a contar la incidencia de esta nueva elección, qué es lo positivo, qué de pronto no es tan positivo, cuál es la visión, cuál es la esperanza del pueblo argentino. Veíamos que desde hace más de 2 décadas el pueblo argentino venía sufriendo mucho con el tema económico. Vamos a mirar precisamente indicadores económicos que le van a dar precisamente a este programa un referente de realidad a través de los números. Entonces es importante que miremos precisamente las dinámicas dentro del análisis que hacemos en este programa, que lo que tratamos de siempre mirar y buscar es la claridad, que los oyentes puedan tener información veraz, que sea auditada, verificada y precisamente donde se den los puntos de vista, pero que siempre podamos anclar las realidades. Entonces les tenemos con ustedes a Gustavo. Gustavo, muy buenas tardes. También estamos, creo que en buenas tardes o buenas noches ya en Buenos Aires, Argentina. Entonces, bienvenido a Panorama Económico y para todos tus oyentes allegados del pueblo argentino, bienvenido. Gracias por tu contacto y gracias también por tu amistad que nos une hace ya un tiempito desde ese día que nos vimos en Nueva York ha continuado hasta la fecha. Sí. Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo viste el ambiente político? ¿Cómo veías esas dinámicas antes de la elección, después de la elección? ¿Fue una sorpresa? ¿No fue una sorpresa la elección de Javier Milei? La sorpresa es que iba a ganar en primera vuelta. O sea, había indicios que favorecían en la primera vuelta, estaba la elección definida. Quizás la sorpresa fue al revés, que el que salió en tercer lugar se posicionó en primer lugar. Con lo cual esto distorsionó todas las encuestas, nadie sabía ciencia cierta qué iba a pasar y bueno, tuvimos un balotaje hace una semana y bueno, los destinos de los votantes se fueron a favor de Milei y tenemos un presidente nuevo, original, con ideas nuevas y bueno, se vive una etapa en este momento que es de alegría, en el sentido que hay un cambio, más allá que lo hayan votado y los que no lo hayan votado. Necesitamos un respiro político. Son, como tú lo dijiste, muchos años. Anunciado que no va a comprar armamento y que va, pues obviamente, a aplazar esta decisión de comprar armamento, que era muy costoso para el presupuesto argentino. Muchas cosas han hablado durante
durante la campaña, pero Argentina tiene problemas más acuciantes que afrontar, como ser el comienzo de la eliminación de la inflación, que nos ha distorsionado todos los precios relativos de la economía, ha hecho que los salarios hayan caído a valor de dólar de mercado a precios nunca antes vistos, y de verdad que si bien puede ser que un reequipamiento de las Fuerzas Armadas puede estar en alguna mente de algún político, en este momento no creo que sea la prioridad. Prioridad. Sí, Tenemos un presupuesto a coordinar primero. Gustavo, una pregunta, ya que tocas la inflación, a ese punto íbamos haciendo un seguimiento de los temas económicos. Miramos que Argentina está incrementando la inflación, miramos que el último dato era 138% y pasó al 143%. Esto quiere Correcto. decir la inflación sigue aumentando. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Por qué Argentina, siendo un país tan exportador, siendo un referente a nivel global tan importante en alimentos, lo decía Javier Milei, que Argentina producía alimentos para más de 400 millones de personas? Entonces, ¿cómo Argentina está metido en este ciclo de degeneración de la economía y degeneración en inflación? Bueno, si bien la inflación es un fenómeno multicausal, en nuestro país se le debe en gran parte a la emisión monetaria sin respaldo, sin producto, una economía que incentiva consumo a través de poner pesos en el mercado de productos que no hay sencillamente y que genera inflación. Y eso por un lado, y por otro lado los grandes intereses que paga el central por tratar de restar esa liquidez de mercado, con lo cual es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Esto genera lo que se llama en nuestro país el déficit cuasi fiscal. Por ejemplo, para retirar 100 pesos de mercado se necesitan 300 pesos, que deben ser emitidos porque no hay ingreso genuino. O sea que a fin de año, en el supuesto de que quisiesen retirar 100 pesos de mercado, habría que en total contar con 400 pesos para eliminar ese importe que hoy en día está en las que se llaman LELIC. ¿Nos cuentas, por favor, qué es el ELIC? Son unos instrumentos de liquidez monetaria. Antiguamente estaban las DEVAC, estas dividieron en unas LELICs, que son un simple instrumento monetario que regula el mercado de moneda en el país. Lo que hace el Estado es, como emite mucho, ese dinero trata de retirarlo a través de estos títulos, que realmente no son títulos, son letras, porque los títulos tienen devengamiento de más de un año. Estas letras de tesorería, su vencimiento es menor siempre a un año, con lo cual genera grandes desequilibrios, porque como vuelvo a repetir, el Estado no recauda lo suficiente para poder devolver ese dinero, tiene que emitir. Sí. Y ese instrumento, bueno, hoy en día tenemos en dólares corrientes una deuda, un pasivo del central de 22.000 millones de pesos, a los cuales hay que sumarle las cuentas corrientes de las importaciones que tampoco se han pagado, con lo cual genera una necesidad muy grande de dólares, muy grande, y esta inquietud de que podemos llegar a una hiperinflación en caso que el Estado no solucione el problema de las LELICs, porque si el Estado no paga las LELICs o las paga y no hay ningún mecanismo de absorción monetaria, ese dinero al otro día se volcaría al mercado y habría una hiperinflación. De acuerdo, y hay otra cosa, Gustavo, que mirábamos que obviamente no solo se está incrementando la inflación en Argentina, como lo comentábamos, pasa del 138 al 143, dicen que la deuda sigue aumentando. Entonces, pues el tema para el próximo presidente, que es Javier Milei, va a ser muy fuerte. ¿Tú cómo ves esto y cómo nos puedes pronosticar un panorama? Es verdad lo de 143, pero quizás el tema es peor. Anualizado es más del 300%. Esa es la preocupación si seguimos así. Y con respecto a la deuda, hoy hay una pausa, no se están pagando, se pagan los importes mínimos con lo que permite el Fondo Monetario, que es entregando yens. Sí. ¿Tú recuerdas cuál es la calificación crediticia de Argentina en este momento? En este momento, gracias al cambio de gobierno y las buenas expectativas que hay, porque voy a repetir, para la comunidad de negocios
según mi modesta opinión y para la gente en general, vemos que va a haber un nuevo rumbo, por lo menos en lo económico, y que esto va a traer más estabilidad y crecimiento, que es lo que al país le falta. Pero a nivel de, me habías preguntado de los... Sí, hablando precisamente de lo que se viene con el nuevo gobierno, ¿cómo ves la política, o sea, lo que le toca precisamente a Javier Milei, que es el nuevo presidente electo, esta situación tan fuerte, uno de la deuda, de la inflación que se sigue incrementando y de esta inestabilidad económica que está teniendo Argentina y que se está agravando, ¿no? Se está grabando, pero vuelvo a repetir, nuestros problemas son internos. Casi no se ha pagado deuda. La poca deuda que se ha pagado fue gracias a los préstamos de China, con el Shenzhen y previamente acordado con el FMI. Y hoy digo más, si la Argentina no tuviese deuda con el FMI, los problemas seguirían igual, porque seguimos con la inercia de gastar lo que no tenemos. O sea, lo que se dice comúnmente populismo, populismo. O sea, tú puedes decir que eso precisamente fue lo que llevó a Argentina a la inviabilidad económica, ese gasto excesivo del Estado. ¿Nos podrías hablar de esto, por favor? El regalo continuo de dineros, o sea, planes sociales, créditos baratos, todas cosas que no tenían ningún significado en el tiempo. O sea, el problema es que no teníamos un plan, y este nuevo gobierno, por lo que dijo en campaña y lo que está diciendo diariamente, tiene un plan. Tiene un plan que, bueno, habrá que darle, todavía no comenzó, el 10 de diciembre empieza ejecutivamente este gobierno y, bueno, habrá que darle plazo. Hasta ahora el mérito es que todo lo que dijo está haciendo. Gustavo, y el presidente dice que va a haber recortes, ¿no? Va a haber recortes del Estado, tamaño del Estado, va a haber un recorte del presupuesto, una revisión del gasto por parte del Ejecutivo, que lo va a presidir él. ¿Tú crees que con todo esto, esa casta de la que él habla, tiene miedo? No, lo veo muy decidido. Quizás el miedo viene por los legisladores, ¿no? Que representan estilos de política que ya han pasado a la historia. La gente votó un cambio, el cambio es novedad. Lo viejo no ha dado resultado. Es más decir que todas las fuerzas políticas que propusieron los mismos actores y las mismas ideas fracasaron. Por eso tenemos lo inédito de un Milei que en 2 años llegó a ser presidente. Mi estimado colega tenía una pregunta. ¿Cuál es la composición del Congreso de la República de Argentina? La mayoría la tiene todavía el actual, pero todo el sector de kirchnerismo. Y está dividido en el Congreso, la parte de diputados tiene mayoría el peronismo, y de senadores por ahí andan. Lo que pasa que esta elección no solo ha hecho no solo ha traído nuevas ideas económicas, sino una nueva forma de hacer política, porque siempre fue bipartidismo, ahora tenemos 3. Y con la consecuencia también de haber perdido las elecciones los demás partidos, y como pasan casi en todos los países, me imagino, cuando el partido perdedor empiezan las huidas o los nuevos acercamientos entre fuerzas, y todo ese proceso todavía no se dio, pero todavía la política argentina no digirió esta victoria del liberalismo, y habrá que darle tiempo. En los 10 puntos que anuncia Milei ya no incluye en el gobierno, ha desistido de la dolarización porque ya no lo menciona en las últimas intervenciones ya como presidente. Hay que esperar. Yo por lo que veo, y repito, yo soy economista, trato de hacer un análisis político, porque la economía y la política están muy vinculadas, pero por lo que yo veo, a mi humilde opinión, se han designado en forma fija 4 o 5 ministros. Los demás todavía se están... Hoy, entre ayer y a última hora y hoy, se designó en teoría el nuevo ministro de Economía. Y la dolarización no, hasta ahora estamos en una etapa de transición. Están eligiendo los ministros y esto se verá cuando anuncie. Milei lo que dijo fue que el primer día hábil de su mandato va a tirar por lo que se llama acá una ley ómnibus, que va a contener todas las reformas para su plan de gobierno. Y ahí se van a ver las cartas, quiénes son los actores, quiénes apoyan a unos y quiénes apoyan a otros.
Todavía estamos en una etapa de transición. Vuelvo a repetir, un balotaje que fue tremendo. Nunca pasó que un partido nuevo gane por el 12%. Es más, desde el 2001 hasta la fecha, nadie ganó por el 56%, que es lo que fueron las elecciones. Lo más seguro que fue Cristina Kirchner, sacó algo de 54%. Así que fíjense en la envergadura de la votación. Sí, Gustavo. Y encima a nivel nacional es un color, y la provincia de Buenos Aires más una provincia más quedó bajo el signo opositor, nada más. Gustavo, Javier Milei habla mucho y recordaba mucho a Argentina cuando Argentina llegó a ser una de las potencias económicas mundiales. Creo que llegó a estar dentro de los 3 primeros puestos a nivel mundial, y precisamente era una época donde Argentina también abrió mucho las puertas a la migración, ¿no? y a los capitales. ¿Qué nos podrías contar de esto y por qué también contarle a los jóvenes de que Argentina llegó a ser muy fuerte en una época? ¿Qué nos podrías contar sobre este tema? Bueno, ha pasado mucho, como se dice, agua bajo el puente desde esa época. Ahora, lo que sí es verdad que nuestro crecimiento, nuestra movilidad social se detuvo en la década del 70. Para algunos antes, pero para mi pensar fue el 70. Hasta la década del 70 teníamos indicadores positivos, una gran movilidad social. Nuestro país siempre se caracterizó por ser clase media. Venía el inmigrante que le llamaban el inmigrante temporario, que venía a hacer la cosecha y después volvía a su país de origen, Italia, España, y muchos se quedaban. Y ese inmigrante, con mucho esfuerzo, pasando múltiples necesidades, se dio cuenta que educando a su hijo en este país progresaba. Y de hecho lo hicieron varias generaciones. Luego vino esta guerra fría, ¿no?, que ha convulsionado muchos países y quizás ya no vale la pena tocar. Y el último quiebre grande fue acá en el año 2001, que fue la famosa hiperinflación que dijo que se vayan todos. Arribó este gobierno de origen populista, kirchnerista, no, para mí no peronista, y bueno, nuestra historia nuestros malestares económicos se centran puntualmente, como dicen muchos medios, en estos últimos 23 años. Sí, eso fue lo que hablábamos. En ese tiempo el país, aparte, tenía el patrón oro, había caja de conversión, no estábamos endeudados con el exterior, salvo que únicamente para los ferrocarriles, eran créditos que se pagaban solos por la expansión del país en las décadas del 30, se exportaba mucho, y bueno, creo que fue la época que más inmigrantes recibió no solamente Argentina, sino Estados Unidos y Brasil. Sí, Gustavo, no por nada precisamente, recordemos que en Argentina hay mucho italiano, mucho alemán, ¿no? Sí. Dicen que de las 2 colonias más grandes europeas en Argentina, ¿cierto? Bueno, mi origen es catalán, mi señora es italiana, así que es más, yo he conocido los abuelos, hasta el 70 incluso seguían viniendo inmigrantes. Luego el mundo cambió, no solamente en Argentina, ¿no? Cambió y bueno, obviamente estamos en esta situación porque el país no generó producto, no creció, lo único que hizo repartió lo que tenía. Reparte. ¿Cómo reparte últimamente? Con inflación. O sea, ¿tú cómo todo ves? está subsidiado, boleto, nafta, tasas de interés, tipo de cambio. Se compra con dólares a 300 y pico de pesos, y el título paralelo está en 1000 hoy en día. Y bueno, el que puede importar con dólares de 300 trae todo a muy barato, y el que no tiene que traer a dólar de 1000, ¿se entiende? Con lo cual tenemos una desleal competencia entre los importadores que tienen acceso a un dólar que casi no existe y los que tienen que recurrir al mercado para seguir con sus transacciones habituales, ¿no? Y no parar las fábricas. Sí. Gustavo, tú como argentino, ¿por qué crees que estas ideologías socialistas no han funcionado en el caso de Argentina, por ejemplo, en el caso de Venezuela? Si bien es cierto, miramos, por ejemplo, Venezuela, es campeón de inflación a nivel América, tiene de las inflaciones más altas del mundo. Miramos que la inflación de Venezuela, el último dato es 318%. Esto no sabemos si son datos auditados, venía
de una inflación de 3,95 al 3,18. Digo auditados porque obviamente uno sabe que estos gobiernos pues no muestran y no reflejan muchas cifras para que los estudios de investigaciones económicas de los mercados puedan tener información real, ¿no? Pero cuéntanos, y para que le contemos a los jóvenes, ¿por qué crees que precisamente Venezuela y Argentina, que tratan de tener un modelo muy parecido, por qué esto no funciona? No, pero si bien es verdad que en nuestro país se nombra Venezuela como el lugar a donde no queremos ir, pero era seguro que si seguíamos con estas políticas hubiésemos desembocado en eso. Pero no, yo creo que hay diferencias en este momento con Venezuela. Creo que la primera diferencia es que es una dictadura y nosotros no. Claro. Nuestro sistema ha tenido un escape, la gente fue a votar en paz, en tranquilidad, comicios limpios, no hubo ninguna objeción de ningún partido, ni de afuera, ni la gente que votó incluso en el exterior. Fenómenos como en España, que votaron 400.000 argentinos, nunca se vio eso. Creo que eso es lo primero que nos separa de Venezuela. Lo que sí es verdad que si seguimos repartiendo cosas que la economía no produce, posiblemente terminemos en un populismo que para sobrevivir tiene que dar sueldos encubiertos en subsidios, porque realmente la gente va con su tarjeta bancaria, retira un dinero que no le alcanza, porque entre que va a comprar, entre que lo retire y va a hacer efectiva compra de un producto alimenticio, ya aumentó. No le sirve. Por eso sé que lo han votado incluso clases medias bajas. Sí. Y el tema con Venezuela, yo pienso que es el parámetro donde no queremos llegar, es el fantasma que no queremos ser. Eso fue lo que ha motivado también muchos argentinos, no queremos que sea. Incluso no tenemos una comunidad venezolana muy grande acá, que en los últimos años acá, como en Chile y tu país también, ha emigrado y ha contado, que dice que estaban viendo el comienzo de una película que ya habían visto. Sí. El subsidio, la nafta barata, la violencia en las calles. No, a Dios gracias, esto ha sido un cambio. Y la juventud se dio cuenta porque la juventud está más conectada que nosotros. Yo lo vi incluso con mi hijo, habla con profesionales de otro país, mi hijo tiene 24 años. Sí, Es Gustavo. contador y se vincula en una empresa multinacional y comparte experiencias. Ya nomás el home office ha hecho que los chicos trabajen en empresas de otros países sin moverse. Ven un mundo moderno donde hay abundancia de muchas cosas y que en Argentina las hay, pero no están para todo el mundo. Porque tú lo dijiste, producimos, al agro le cobramos el equivalente en dólares lo que se podría comprar en alimentos por 400 millones. Y sin embargo, tenemos bolsones de pobreza y en este momento hay gente que la proteína no la ven, no alcanza. La gente y pasó otro fenómeno también que no había antes, que esta grieta política se ha volcado también una grieta económica. O sea, se estaban arruinando las clases medias yéndose para clases altas o clases bajas, que es lo que es común denominador en muchos países de América. Y eso no queremos. Gustavo, no queremos porque venimos de otro lado. ¿Cuál sería la moraleja, cuál sería la enseñanza de todos estos años, de las últimas 2 décadas en Argentina? Porque hay que ser prolijo. Que este modelo porque fue un fracaso y porque obviamente en estas elecciones había tanta esperanza. Yo veía la gente, después de las elecciones había mucha gente que estaba muy feliz, tenía muchas esperanzas, o sea, se sentía como si Argentina hubiera ganado otra Copa del Mundo. Había mucha felicidad, la gente estaba en mucha euforia. Entonces, viendo todo esto, ¿qué le puedes decir también a los jóvenes, a los estudiantes que los van a mirar este programa, a los empresarios? ¿Cómo evitar que un país llegue a esta debacle? ¿Cómo evitar que un país tome malas decisiones y tienda a copiar estos malos modelos? Primero, a todos en general, a mis compatriotas, que apoyemos el cambio, un cambio real. Que hasta ahora lo que se habló sigue vigente y evidentemente lo van a hacer. Que hay un mundo mejor, que hay una vida mejor. Lo que hay que hacer es estar tranquilo,
y ver lo que pasa. Ya se vio, por ejemplo, hoy, que ese tema había quedado recién, que se me había olvidado, tú me habías preguntado, el riesgo país de 2.600 puntos este mes, porque llegó a estar mucho más alto, a 3.000 incluso en ciertos meses. Hoy está en 1.900 y yo corté acá un programa económico también y estaba bajando, cosa que mañana podría llegar a estar mucho menos. Está buenísimo. Las acciones del país en el exterior de las empresas en Nueva York aumentaron todo, YPF 40%. O sea, creo que el humor económico cambió. ¿Nos recuerdas? YPF es una compañía que está en el sector, ¿qué sector? Sector energético. Sector energético. Yacimientos petrolíferos fiscales. Buenísimo. Que no es la única. La verdad, esta noticia es muy buena y qué bueno que es que el mercado y las cifras no mienten, algo que tratamos de hablar acá y de explicarle a las personas porque es que a veces se quedan en las ideologías y no miramos los números. Pero hablando de los números, Gustavo y mi estimado colega Luis Alberto, haciendo una recordación de temas de inflación, miramos que Venezuela es el país con más inflación de América, 318, sigue Sí. Argentina, 143, Surinam, 50%, Cuba, 34, Haití, 31, Colombia, 10.48, sigue Nicaragua, ya con un margen mucho más bajo, 6%. Pero si vamos a mirar los países más juiciosos de América en el tema del manejo de inflación, Costa Rica, menos 1.27%, Guyana 1.03, Ecuador 1.93, que es un país dolarizado, que quiero que nos hables de esto, ¿cómo pensarías a Argentina como una economía dolarizada? Siendo que Ecuador, por ejemplo, en este momento tiene 1.93 de inflación, es muy baja, Bolivia 2.08 y Panamá 2.34. Miramos la economía más grande de América y del mundo, 3.2% para Estados Unidos en inflación, cae del 3.7 al 3.2. Entonces, Gustavo, cuéntanos precisamente por qué hay unos países que son juiciosos en este tema de inflación y otros que se llevan la medalla de la deshonra en este manejo económico. Esto, hablando en lenguaje simple, para incluso alguna persona que no está muy instruida en la economía, todos saben que en nuestros hogares, si gastamos más de lo que tenemos, al primer mes lo podemos cubrir con endeudamiento, el segundo el mismo, pero cuando ya no podemos pagar ese endeudamiento, empezamos a tener problemas. La diferencia es que el Estado se puede endeudar al exterior, cosa que Argentina dejó de poder hacerlo. Ese es el primer gran problema. Segundo que ha pasado en estos países, en mi país, perdón, es que no ha habido planificación, no ha habido un plan de gobierno. O sea, si no hay un plan de gobierno, hemos tenido incluso hace 30 días una devaluación del 22% que pidió el Fondo Monetario. Eso impactó en precios en 15 y el 16% de inflación. O sea, fue una devaluación espuria porque fue a precios y no se logró el objetivo deseado de apreciar el tipo de cambio. ¿Eso por qué fue? Porque no había un plan. Un plan significa de gobierno, es manejar todo el sector energético, el de inversión, tener un programa financiero, no solamente como presupuesto, sino también al sistema bancario, hacia dónde van, qué le prestan al Estado o continuamente o van a prestarle al sector privado. O sea, eso hay que definir. Si no se tiene ese horizonte, cualquier devaluación, cualquier medida aleatoria no sirve. Es importante contarle a los oyentes por qué precisamente esto que nos comenta Gustavo, nuestro invitado economista de Argentina, la calificación de riesgo país ayuda. Esta calificación de riesgo país precisamente va mirando y va generando una atmósfera dentro de los mercados internacionales. Hablamos de economía, materias primas, sectores productivos, las empresas, diferentes sectores de la economía que van mejorando precisamente la perspectiva y la calificación precisamente para país como ambiente de inversión, Argentina. Javier Milei lo comentaba, una de las cosas importantes para atraer la inversión, ¿cuál es? Reducir el tamaño del Estado. Hay unos cambios que quiere hacer Javier Milei, Gustavo, pero hay una conversación que teníamos con mi estimado colega Luis Alberto, que para que él precisamente pudiera tener estos cambios o pudiera hacer estas transformaciones que necesita el aparato productivo o el sistema que tienen de economía en este momento, el sistema tributario, que tiene que pasar por el Congreso. Es necesario en Argentina que para que él pueda hacer las reformas que quiere, obligatoriamente tenga que pasar por el Congreso.
Y si tienen que pasar o no, ¿cuál es la alternativa que tiene él para poder hacer estos cambios? Ciertas medidas deben pasar obligatoriamente por el Congreso. Otras podrían ser por decreto, un bonus que tiene el gobierno argentino para hacer cosas sin pasar por el Congreso, pero no está bien visto y a la larga o a la corta trae problemas políticos. Yo, por lo que escucho, va a haber una ley tipo ómnibus. No es nada nuevo porque en la época, no sé si estás informado que Milei admira mucho a un presidente argentino que ya no está entre nosotros, que es Carlos Saúl Menem, que junto con su ministro Dromi generó justamente, a diferencia de Milei, porque Menem nunca dijo lo que iba a hacer, le prometió otra cosa a la gente y cuando fue gobierno hizo un gran plan de reestructuración de las empresas públicas y de la economía, que fue exitoso al principio y después por otros temas que no van al caso de esta conversación, terminamos en crisis como los sucesivos planes que ha habido. Pero este gobernante presentó una ley ómnibus. Le llamamos ómnibus en analogía con un micro, ¿no? De transporte. Entonces, ¿qué hacía? Llevó a la ley, fue aprobada y pudo hacer todas las reformas. De hecho, YPF fue vendida, fue privatizada. Pero ¿qué pasó? Después del 2001, este gobierno populista, con la idea que la petrolera tendría que ser de bandera argentina, la estatizó. De hecho, hoy en día tenemos un juicio a pagar en el CIADI por 16.000 millones de dólares que fue en contra nuestra. Tema que no sé cómo lo van a manejar, pero bueno, seguramente eso debe estar todo en stand-by. ¿Qué nos puedes decir, Gustavo? Oye, Alejandro, Sí. un momentico, una preguntita. Sí. Gustavo, digamos, el péndulo político en el mundo se mueve y estos principios fundamentales del neoliberalismo, que es básicamente lo que va a aplicar Javier Milei, Margaret Thatcher lo aplicó, Ronald Reagan lo aplicó, privatizaciones, sí. Y usted mismo lo acaba de decir, cuando Menem estuvo, pues naturalmente todos esos modelos se desgastan y llega un momento en que se concentra tanto la riqueza porque se le entrega todo a unas familias, al sector privado, que concentra la riqueza excesivamente, genera movimientos sociales, protestas, o sea, ese es el péndulo de la política, o sea, mirándolo más allá, no en el corto plazo, minimizando, pues viendo la cosa muy pequeña. O sea, se da como una panacea, pero realmente esto ya se implementó. Ronald Reagan lo hizo en Estados Unidos, sí. Margaret Thatcher en Inglaterra. Aquí lo hizo el presidente Gaviria, César Gaviria, dentro del capitalismo. Hizo la apertura económica, privatizó, desindustrializó al país, generó pobreza en el campo, la agricultura se quebró y todo eso se le dio al sector privado y César Gaviria lo hizo. Pero eso no funcionó y vinieron las grandes protestas sociales. ¿Ustedes no creen allá que, por ejemplo, se pueden dar unas grandes protestas sociales en Argentina que generen que haya una inestabilidad política y Javier Milei prontamente pueda perder el poder? Sí, pero no, y le explico por qué. Lo de Menem fue estudiado también, porque también sería recurrir otra vez a otro fracaso anunciado. El problema de la convertibilidad, que no fue una dolarización, fue una equivalencia de pesos-dólar, ¿está? Me daban tantos pesos por cada dólar. La gente usaba pesos o usaba dólares convertibles, era lo mismo. Fracasó porque en la última parte de su gobierno, no solamente por temas políticos como siempre, sino también que el Estado volvió a gastar, con lo cual la paridad no se pudo seguir. Y aparte, como usted dice, fue un mal manejo del mercado externo, o sea, se nos inundaron de productos que la economía necesitaba y los pocos dólares se iban. Yo por lo que he leído de la base, lo que dice el plan de gobierno de Milei, primero, la dolarización. En este momento, hoy, por ejemplo, muchos actores económicos la ponen en duda. Lo que sí Milei lo puso para recién 18 a 24 meses, con lo cual es un tema para adelante. Y según Milei, va a haber un cambio de estructura económica para que el día que abramos el cepo cambiario y las importaciones, eso no termine de destruir nuestro aparato productivo, porque no lo va a permitir ni el sistema político ni el sistema económico. Y con respecto a las manifestaciones, sí, puede haber, pero estas manifestaciones lamentablemente, a mi entender, son financiados por el mismo gobierno de turno, porque el gobierno que se está por ir no tuvo mejor idea que darle la gestión de esos subsidios sociales a los actores.
Es más, muchos tienen puestos políticos en el gobierno actualmente. ¿Está? Entonces es como que permitirle a un deudor que se ajuste él solo, es imposible. De acuerdo. Va a haber, pero es sencillo para mi entender. O hace los cambios que tiene que hacer, retornamos a una economía capitalista, liberal capitalista, o la realidad se va a comer el gobierno, porque con ese nivel de inflación no se puede seguir y la gente realmente, con estos niveles de ingresos, realmente va a terminar saliendo a la calle sin que hagan ningún cambio. Así que no lo creo. No. Sí, Está por verse. Gustavo, me parece. Sería lindo hacer una charla de esta de acá a 30, 60 días. De acuerdo, interesante. Sí, Y Gustavo, hay una cosa interesante de lo que acabas de hacer, me parece muy buena lectura, muy buen análisis. ¿Por qué? Si bien es cierto, mi estimado colega Luis Alberto cita unas cosas que pasaron en el país, pero fue por falta de preparación de competir Colombia en el mercado internacional, se hizo de forma abrupta. Es necesario, es importante fortalecer la economía para abrirse a los mercados. Nos lo mostraban muchos países que han entrado en crisis, pero que hoy en día son éxitos económicos, como lo nombrábamos Singapur, Irlanda, que países, por ejemplo, como Singapur castigaba mucho la corrupción. El impuesto a las empresas, a las sociedades es del 15%, no por nada son países hoy en día revelación, tienen el Producto Interno Bruto per cápita de los más altos del mundo. Entonces, lo que siempre nos llama la teoría, que a veces se contrapone con los números, Gustavo, porque es que hay muchos economistas que citan mucho premio Nobel, pero que sus modelos económicos no van al desarrollo. Creo que hubo dos casos de dos premios Nobel que criticaban mucho Irlanda. Y usted sabe que Irlanda estaba dentro del grupo de los PIGS, que era Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, que eran los países con alta deuda en la zona euro y que tienen un mal manejo de la economía. En una de esas crisis que fue en los bonos de deuda pública, eso fue época 2010-2013, Alemania les dijo, ustedes tienen que ajustar las cuentas, tienen que volverse ordenados en la economía, y a Grecia le puso ultimátum. Y precisamente era quitar todos esos beneficios de esa casta política de la que habla Javier Milei. Pensionados que se pensionan sin haber hecho aportes a su pensión con 20, 30, 40, 50 salarios mínimos dentro de cada país. Entonces, ella los llamaba al orden y al juicio. Economistas aquí en Colombia como Alberto Bernal también habla lo mismo de ciertos países de Europa y de Estados Unidos. En Colombia, haciendo un paralelo, acá hay muchos servidores públicos que ganan 35 y 40 veces lo que es un salario mínimo, ¿sí? Entonces, hablan de justicia social, los políticos porque son muy hábiles, y hablo de los políticos o servidores públicos de las tres ramas, porque siempre todo el argumento lo tienden a mezclar entre verdades y mentiras. Entonces, por eso es que siempre el que es muy asertivo, trata de ser muy asertivo, trata de ir al resultado, a los números, ¿qué pasó? Y hay otra cosa que quiero comentar, a ver tú qué nos puedes dar, qué opinión. ¿Por qué las empresas privadas son más rentables que las empresas públicas? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Será que es que falta estructurar algo mejor en la mente del servidor público para que cuide los activos de la empresa y la vuelva más rentable? Porque, por ejemplo, digámosle a las personas, empresa privada que no genera ganancias, utilidades, en ciertos periodos es una compañía que va a tener problemas y va a tener que cerrar, porque una compañía que viva de las pérdidas solo creo que la pueden hacer las compañías del Estado o las empresas públicas. Entonces, ¿por qué siempre hay esta diferencia en el manejo del sector público al sector privado? No, ninguna empresa, Gustavo, antes de que usted continúe, ninguna empresa en el mundo, pública o privada, puede estar séculas y cloro perdiendo plata. Aquí hay ejemplos, empresas públicas de Medellín han tenido etapas complicadas, pero naturalmente que si una empresa pública da pérdidas permanentes, hay que cerrarla, hay que liquidarla, hay que fusionarla. Ninguna empresa. Ahora bien, Gustavo, hay una diferencia interesante. Ya le digo que en eso de la teoría monetaria mundial moderna, ahí hay cambios. Una cosa es hablar de la familia, otra cosa es hablar de la empresa y otra cosa es hablar del Estado. La familia evidentemente no se puede endeudar más de lo que tiene porque se termina quebrando, lo mismo le pasa a las empresas. Pero los estados en el mundo hace más de 100 años, con el sistema financiero internacional, se creó ese sistema de endeudamiento, que es perverso, porque a los países los endeudan a veces los buitres y a veces hay hasta comisionistas que ganan muchísima plata endeudando países y a veces para inversiones que son completamente negativas, o sea, para gastos
que son completamente estériles. Entonces, en la medida que un país no tenga una acertada acompañamiento para el endeudamiento, es mejor la emisión primaria que endeudarse, porque no queda bien un puente peatonal o un puente vehicular construido con dólares. Ese puente, por ser hecho en dólares, no queda más fino, ni presta un mayor servicio. Si lo construyen con pesos argentinos, queda igualmente que se ha construido con dólares. Entonces ahí cambia la concepción fundamental de la nueva teoría monetaria mundial, que en muchas partes del mundo está discutida. Obviamente ese es el debate académico que hay que hacer, Alejandro. No Yo es diría que más que pensando que la académico debe ser posición de como de uno o de resultados, ¿no? otro, y de uno ni otro. Los resultados están. Aquí en Colombia, con el modelo neoliberal, se quebró la agricultura, se quebró la industria, se desindustrializó a Colombia, y ahora se está tratando de reindustrializar el país, porque obviamente se importaba más porque salía barato más importar que producir en Colombia. A la gente le decían, no, usted no produzca porque es mejor traer los productos de otra parte, le salen más baratos y acaba esa empresa, acaba esa industria. Eso lo hizo Gaviria como neoliberal, y también lo hizo mucho en Margaret Thatcher en Londres y en Inglaterra, y lo hizo también Ronald Reagan. O sea, llevarse las empresas estadounidenses para China y llevarse toda esa producción de generar desempleo en los Estados Unidos, generar déficit fiscal permanente. El mismo neoliberalismo que aplicaron en Estados Unidos reconocen que fue una falla en Estados Unidos. Entonces no es que el neoliberalismo tenga, en las cifras, genera más pobreza, concentración de riqueza y malestar social en el mundo. Eso genera crisis sociales, y van a venir estallidos sociales en América Latina muy fuertes, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y si Argentina no se prepara para eso, también tendrá estallidos sociales. Profesor Luis Alberto, hay algo que yo quiero complementar ahí, me parece importante. Hay más que seguir la teoría a veces, uno tiene que irse al número en la matemática, en los mercados. La praxis, estamos de acuerdo. Aquí hay números. Pero por favor, o sea, así como le di el turno, por favor, permítame explicarlo. No es que yo soy el director del programa. Por eso, pero permítame explicarlo. O sea, precisamente lo nombraba, Singapur es un país neoliberal en el tema de mercados. Allá todas las empresas del mundo tienen cabida, tienen muy buen trato y tienen muy buen manejo a nivel de impuesto. Sí, el tema de Irlanda. Usted lo va a ver, mire que Irlanda tenía muchos problemas financieros. ¿Y por qué se volvieron interesantes? Porque se volvieron un eje en Europa precisamente donde tratan bien al inversionista, donde generan mucha producción y donde precisamente tanto el sector consumo como el sector productivo son los protagonistas. Miremos precisamente los casos, mire los casos inviables. Pero es que usted me está hablando que todos los modelos neoliberales no son un fracaso. Fracaso es cuando no se prepara el mercado y la economía para afrontar eso. Por ejemplo, si Colombia estuvo cerrada durante muchos años generando proteccionismo y no precisamente generó una investigación, una ciencia, una tecnología para competir a nivel internacional, pues obviamente la escala, economía de escalas, si competimos contra China, pues nos va a ganar, porque ellos producen más barato. Entonces es prepararnos, pero sí darle precisamente la oportunidad al inversionista, al productor a que tenga mejores condiciones. Si miramos datos reales, en Colombia, hablando de temas estructurales, aquí en la última reforma tributaria, mire, aquí en la última reforma tributaria se le subió el impuesto a las utilidades, se le subió el impuesto a los dividendos, se le subió el impuesto a las ganancias ocasionales, se subió el impuesto a las compañías que trabajan con energía y que trabajan con minería. ¿Cómo se va a hablar de reindustrialización e industrialización cuando un país empieza a incrementar tanto los impuestos que empieza a asfixiar el sector de la producción y el consumo? No sé, pero el invitado es obviamente Gustavo. ¿Qué nos puedes decir con esto? Primero, volviendo al tema siguiendo con el ejemplo de la familia, todo lo que dice, muchas cosas que dice Luis es verdad, pero hay contextos y hay contextos. Con respecto a las familias, si no consiguen ningún tipo de financiamiento, el que gana es el usurero de la cuadra, ¿no? Sí, claro, y gota a gota. Se endeuda a tasa vil. Con lo cual esta persona termina, no sé, quizás divorciándose o perdiendo la casa. A nivel Estado, no pasa eso porque tenemos la virtud de poder emitir, pero también la desproporción es mayor todavía, porque una empresa pública no distribuye dividendos. El fin de una empresa pública no es generar ganancias, sino generar servicio, con lo cual están perdiendo por el doble, no tienen concepción económica. ¿Cómo puede ser? No distribuyen beneficios, y son incapaces de manejar precios y salarios, porque precisamente necesitan
necesitan igual aporte del Estado, a pesar que no tiene que generar ganancias, necesitan aporte del Estado para poder sobrevivir, que es lo que pasa con nuestras aerolíneas argentinas. Una empresa que le insume al fisco de 500 a 700 millones de dólares anuales. Este año creo que bajó un poco el déficit, pero también es en virtud del cambio de moneda. ¿Se imagina? Yo soy de viajar mucho y no he podido comprar un pasaje por aerolíneas argentinas nunca. He viajado por Avianca, he viajado, perdón si doy nombre de otras empresas, he viajado a Aeroboliviano, he viajado por muchas empresas, Delta, todo, pero no he podido comprar un pasaje de aerolíneas porque es caro. O sea, tiene un precio que está fuera del mercado. Y donde trabaja mucho es en cabotaje, donde tiene privilegios. Y también con respecto a los países, la economía está escrita. Ya son pocos los que podemos inventar cosas. Sí, podemos hacer alquimia con las leyes económicas para buscar el beneficio de un plan económico. Nuestro país, para empezar, el problema no es económico, es político. Es político. Los recursos los tenemos. El tema es que no hay administración, porque con el tema de ganar elecciones, lo que se ha hecho una buena alquimia para llegar al poder. De hecho, es presidente que pone a otro presidente y ese presidente que se va pone otro del mismo partido y son muy exitosos para ganar, pero se olvidaron de la gente. Se olvidaron que para solventar esos votos que ellos quieren tener hace falta que el país produzca. Y también un tema también de estructura económica. Cada país tiene su estructura económica. Es más, el estructuralismo como corriente de pensamiento económico muestra las virtudes y las no virtudes de los países. Y es hora quizás de que nuestros planes económicos vuelvan a estudiar un poco nuestras disponibilidades de tierra, capital y trabajo, como decía los pensadores clásicos, y en eso también sumar a la gente y proponer cosas que sean viables para el sistema económico y para el sistema político. Porque obviamente que los políticos son un gasto, pero son un gasto en la medida que no hagan nada por la gente. Sí, ¿cuál sería el llamado? Lo de las sequías. Vamos a escuchar a Jimena Charri, que es nuestra analista desde Los Ángeles, California, que va a hablar precisamente sobre la concentración de la riqueza en América Latina y los riesgos que tiene esa concentración. Bienvenida a Panorama Económico, Jimena Charri. Muy buena tarde. Para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho, un fuerte saludo para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros invitados. Bueno, les cuento acá en Los Ángeles, ya en 14 grados, ya empieza la temperatura cada vez más frío. Hemos tenido estos días cielo nublado y bueno, con este cambio climático ya es difícil predecir si vamos a estar muy fríos o muy calientes, porque lo que ha ocurrido es que estamos en noviembre y hemos tenido temperaturas bastante altas, no iguales al verano, pero casi. Bueno, quiero contarles noticias bien interesantes en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Miren que esta semana Bloomberg en línea publicó un artículo bien interesante sobre la riqueza que está concentrada en ciertos países en Latinoamérica. Entonces dice que mientras la desigualdad de ingresos se mantiene visible, el patrimonio de los multimillonarios de la región llegó a los 453.000 millones corrientes, esto en fechas del 2022. 4.600 millones más que en el 2021 y 56.300 millones más que en el 2019. Estos datos fueron suministrados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Dice también que de acuerdo con cifras del Credit Suisse Research Institute de 2022, citadas en este reporte reportado por la CEPAL, en el 2021 el patrimonio de 105 ciudadanos de 8 países de la región representaba un 3,6% de la riqueza total de la población en Latinoamérica y el Caribe. Dice también que en Latinoamérica el grupo de mayores ingresos capta entre el 29% y el 45% del ingreso total en cada país de la región.
La brecha es más amplia en países como Colombia, en donde el grupo de mayores ingresos capta el 44,5% del ingreso total, mientras que los menos favorecidos apenas el 0,9%. Le sigue Brasil, en donde los más ricos abarcan el 40,6% del ingreso total y los de menos recursos el 1,2%. Bien interesante estas cifras. Y lo otro que quería contarles, el día de ayer fue el Día de Acción de Gracias. Ustedes saben, acá en Estados Unidos esa fecha es muy importante y bueno, las principales empresas, dijéramos el equivalente como al Éxito, a Jumbo, acá en Estados Unidos, que Walmart representa como Walmart y Target, cerraron sus puertas todo el día. Entonces, algunos mercados estuvieron abiertos, pero este día en especial es un día que se destina para compartir en familia. El comercio arranca hoy muy fuerte. Hoy se celebra el Black Friday, fecha esperada por muchas personas en este país para empezar a comprar los regalos de Navidad, y se espera pues unas utilidades bien importantes que estaremos reportando la otra semana. Pero entonces, eso quería contarles el día de hoy. Arranca el Black Friday. Lo que han venido haciendo muchas cadenas de estas empresas es que hacen un pre-Black Friday. Entonces, por lo menos en cadenas como Walmart, el 10 de noviembre hicieron el primer pre-Black Friday como para tantear cómo va a estar el mercado para el día de hoy. Entonces, otra cosa que está funcionando muy bien para ellos, para evitar esa congestión en los almacenes, porque recordemos que aquí se ve personas que eso pelean por cualquier diferencia, y lo que están haciendo es fomentar que se hagan las compras online. Entonces, incluso dan unos precios muy buenos y les dan el envío gratis. Entonces, esto ha hecho que de pronto la congestión no se presente tanto como hace unos años, dijéramos hace unos 10 años, que se veía aquí las personas peleando, haciendo unas filas muy largas afuera de la tienda antes de que abrieran. Entonces ya ellos han ido tomando como estas medidas para evitar que esto ocurra y, por el contrario, que las ventas aumenten. La celebración del Black Friday, que es bien importante, las ventas, cómo se reactiva la economía en los Estados Unidos, unas formas de reactivación de la economía a nivel global. Luis Alberto. Alejandro, adelante. Sí, tenemos un invitado que se llama, recordemos que nos acompañó en el programa anterior. Nos quedan 2 minutos, ¿no? Sí, se llama Antonio Peñuela, nos acompaña de nuevo. Esto también anclándolo, Antonio nos acompaña también desde Buenos Aires, Argentina, economista Gustavo, que está al aire. Okay. Si quieres saludarlo, por favor. Un saludo, Gustavo, un abrazo desde aquí, libertario. Sí, Gustavo, precisamente Antonio Peñuela es más o menos de un movimiento que es muy parecido. Estaba mirando las cifras del PBI nuestro del año 2023. Sí, es que quiero, como nos quedan 2 minutos antes de cerrar el programa, que Antonio obviamente libertario. Peñuela nos pueda hacer un resumen y un consenso, y tú también, para dejarles esto como un análisis a todos los oyentes que nos van a escuchar no solo en Argentina, sino también en Colombia, y hablando de que Antonio Peñuela obviamente es afín a este partido del nuevo presidente Javier Milei, pues que nos puedes contar como resumen, pero antes le vamos a dar la entrada a Gustavo para que nos diga cuál es el presupuesto general de la Argentina y a qué se destina. Pues en 1 minuto, si puedes, por favor. No sé si no quiero aburrirte en detalles, pero en general el presupuesto para nuestro año lectivo es de 22.304 billones de pesos argentinos, que al tipo de cambio oficial, si no me equivoco, vendrían a ser unos 22 mil millones de dólares. Creo que sería más. Bueno, esa cifra la podemos revisar más adelante. Porque, por ejemplo, en Colombia el presupuesto está en los 405 billones más o menos, que prácticamente son 502 billones. No, el actual, 2023. Entonces, prácticamente 2023. Serían 100.000 millones de dólares. El cambio más o menos de 4.000 que lo podemos estar fluctuando. Claro, yo te dije 22.000 millones de dólares. 22.000. Sí, está bien. Millones de dólares, perdón. Sí. Entonces yo creo que, porque es que yo había visto algo, Gustavo, no sé si me corriges, la verdad que quería que auditáramos esa información, o si no en próximos programas, que era
que Argentina estaba por encima de los 100.000, porque Colombia está por los 100.000. Yo había visto una cifra, no sé si estaba errada, por eso lo digo acá, sin verificarlo, que era alrededor de los 170.000 millones de dólares. No sé cómo estará eso, sería interesante auditarlo y mirarlo. Pero, Gustavo, ¿cuál es, dentro de esto que ocurrió, cuáles son tus conclusiones y qué espera el pueblo argentino? Quizás lo interesante de los presupuestos, según de mi perspectiva de análisis, es ver los porcentajes que se asignan a los rubros principales de lo que hace la gente, ¿no? Salud, educación, justicia. Eso quizás son importes que en porcentajes los podemos comparar con otros países, capitalistas, por supuesto. Eso nos da para mi entender, nos da un nivel de eficiencia en la ejecución de esos gastos, ¿no? Porque si nos ha pasado que en el caso de nosotros tener un 8% para educación y de repente hay países que gastan mucho menos y tienen mejor educación, significa que se están haciendo mal las cosas. No sé si me explico. Sí, es manejar bien el presupuesto, ¿no? Eficiencia financiera con el dinero del Estado. Pero démosle entrada a Antonio. Antonio, ¿qué nos puedes decir en este resumen? Muy rápido, muy rápido. Bueno, muchas gracias por la audiencia, qué pena por la demora, pues muy rápido y muy sintetizado. Argentina está alrededor de los 20 ministerios, 19. Si con este ministerio que agrupa más, pues serían los 20, pasa a reducir a 9 ministerios. Vamos a ver si, obviamente, lo puede lograr sin prácticamente se puede reducir el Estado a la mitad. A la mitad. El Ejecutivo, ¿no? La burocracia. Hablando del Ejecutivo, porque recordemos que son claro, las tres ramas del poder. Entonces, desde el punto de vista del Ejecutivo, es una reducción de cintura de la mitad. La centralización de muchas carteras en uno, en capital humano, es muy interesante. Y me parece que ese es el gran objetivo y el gran desafío de Milei, reducción del Estado, porque muchos comentaristas hablan de una especie de equivalencia con Bukele, una especie de equivalencia con el Uribe del primer periodo, y no es así. El libertarismo es diferente, porque ellos se enfocaron en la seguridad, cosa interesante y bien hecha, pero Milei va más allá de la seguridad, habla de prioridades estatales. Entonces, en ese orden de pasar de 20 a pasar a 9. Y en ese sentido, esas 9 que se dejan, pues ser eficaz. Eficientes también. Y eficientes. Entonces, y también es un buen ejemplo para la gente y para el Estado, ¿no? Claro. Es reducir los gastos inoficiosos y volver al Estado eficiente, lo que decía Gustavo. Y lo otro, la intención de que para la solución de los problemas sociales es incrementar el acervo de capital. Y que eso es a través de la baja de impuestos. Entonces, eso es impresionante. Repítelo, por favor, que quede grabado acá. Para todos los economistas, eso es ley. Eso es ley. Sea la teoría que sea. Eso genera eficiencia en el mercado. ¿Cuál es? Para aumentar el bienestar social se necesita aumentar la torta productiva, o sea, incrementar el acervo de capital. Esa es el gran lección de economía que nos deja Javier Milei. Claro, y mira lo que nos dejan, lo que nombraba. Países más eficientes del mundo son los que han bajado precisamente esas tasas tributarias. Pero entonces, ya cerrando el programa, muchas gracias, Gustavo, desde Argentina, habernos acompañado. La verdad, le deseamos a tu país, a Javier Milei, la mejor de las suertes, porque esto es un modelo que podemos copiar en América si sale efectivo. Ojalá sea así y ojalá precisamente volvamos de América un país como lo fue Argentina en su momento, 1900-1910, un referente económico global. Gustavo, últimas palabras de despedida. No, sencillamente que sí, que estamos muy esperanzados y los recursos están no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. No por nada se dice que hay alrededor de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Ya con que vuelva el 10% de esa cifra en negocios, miren si no tenemos futuro. Buenísimo. Dios quiera que nos ilumine y que la política se ocupe de la gente. Vamos a salir adelante. Así es. Muchos éxitos. Muchas gracias. Antonio. Que sigas bien. No, pues, o sea, en una síntesis muy rápida es mirar cómo debemos replicar, obviamente no fotocopiar al estilo de Javier Milei, sino que obviamente con nuestra idiosincrasia local. Exacto, o sea, es con nuestra idiosincrasia y con nuestros problemas, porque los problemas argentinos y los colombianos son diferentes. Entonces, en ese orden de ideas nos toca es más bien buscar sistemas análogos de la estrategia de Milei, más no de Milei, sino de la estrategia que es la reducción de competencias estatales. Es la estrategia numérica, ¿no? Exacto, y aplicar economía razonable, bajada tributaria y subida de la productividad. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que replicar y formar aquí en Colombia muchos Milei a la colombiana. Pregunta rápida con respuesta corta. ¿Tú crees que uno puede hablar de reindustrialización cuando le sube impuestos a la inversión y le sube impuestos al consumo? No se puede, son oxímoros. Y le sube impuestos, son
Son ¿Qué? contradicciones, oxímorones. Son contradicciones. Y cuando sube la tasa de interés del Banco de la República. Claro, entonces pero ¿por imposible. qué, pero por qué, pero por qué el banco, expliquémosle a la los bomba oyentes, perfecta. pero por Esa es la qué, tormenta perfecta. de acuerdo, pero por qué el Banco Sí, Central de la tormenta República total, tiene que o sea, subir la tasa subir, para claro. controlar la inflación? Y para que No, eso es supuestamente... absurdo, eso es negativo, eso no es cierto. Claro, no pero se mire controla la que inflación. en la matemática es cierto, No se porque mire controla lo la que pasó inflación. con Brasil. Lo citamos No. este año Si y sube bajó la si inflación. sube la tasa de interés al 50%, la tasa de No. interés en Argentina, ¿en cuánto está? Pero la tasa de Gustavo? interés- Si sube la tasa de interés, sube la inflación. Es así de sencillo. Por También, eso es que eso va de también la pero es mano. que Van subiendo trata, tasas. sí, pero va trata subiendo de la hacer inflación. reducir la masa de dinero en el mercado. Al reducir la masa de dinero en y el obviamente, mercado, si hay rebalancea menos lo que dinero, dijo sube la tasa de precisamente interés. Gustavo en el comienzo, que es equiparar esa masa monetaria con la masa de producción, ¿cierto? Sí, es una medida Así contracíclica. Oferta Es una medida y contracíclica. claro, Así eso debe hay que ser. hacerlo, eso hay que hacerlo. Bueno. Ese debate es interesantísimo, no es Así es. no es un debate personal, es un debate Claro. global. Se nos toca O sea, si sube la alargarlo, tasa de pero... interés, De acuerdo. claro. Usted tiene la tasa de interés en 50%, no va a pensar de que va a Es ser una un medida 25%. contracíclica. Pero Es es una media medida contracíclica. no. Porque es que Gustavo No, lo explicó es hoy. una medida contractiva, Mire, no contracíclica. Contracíclica es para Contracíclica. reprogramar la producción. Sí, pero hay algo que explicó Claro, Gustavo ahí que no claro. lo decía. Precisamente cuando hay mucho circulante en el mercado y no hay bienes que lo respalden, ¿qué pasa? O sea, uno no Inflación. crea riqueza Obvio, a hay punta de emisión inflación. de dinero. Eso ahí- Uno crea riqueza No, a no, través no, de eso sí, generar eso sí. medios de producción. Por eso yo hablo. Incentivos a la inversión. Reindustrialización no puede ser, por ejemplo, con el dictado de este gobierno. Petro estuvo en Cartagena le tocó reunirse, porque él habla mal de los industriales, él habla mal de los empresarios, habla mal de la inversión, pero se reúne con ellos porque sabe que necesita el aparato productivo y sabe por matemática básica que si uno sube los impuestos para ahorcar al sistema productivo, las inversiones, pues obviamente va a matar el aparato productivo. Eso no es una de acuerdo. ciencia. Eso nos da para otro programa. Sí, Oye, tal cual. llegamos Muchas al gracias. final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo Alejandro Velandia, también estuvo nuestro invitado Gustavo Marcelo y también nuestro invitado que no tiene hoy el nombre, no le colocaron el nombre. Antonio ¿Cómo se Peñuela. llama, Alejandro? Claro, él tiene nombre, se Antonio, llama Antonio exactamente. Peñuela. Antonio Peñuela. No está en la Claro que pantalla, sí. pero o sea, Ok. obviamente Ya en esta sí. llegamos al final de Panorama Económico y nos vemos la próxima semana. Debates hay muchos. Lo importante es que las diferencias, que nosotros no somos aquí ni seguidores de un candidato ni de otro. Este programa Panorama Económico lo creó el doctor José Gregorio Hernández, la emisora La Voz del Derecho, la creó el doctor José Gregorio Hernández para construir el Estado social y democrático de derecho y obviamente qué significa eso, los derechos fundamentales de la gente. No es un programa para promover un partido ni a libertarios, ni a estructuralistas, ni a neoliberales. Estamos es para construir pensamiento económico y obviamente para registrar los principales acontecimientos del mundo a nivel de Colombia y obviamente ver las diferencias. Y eso es lo importante, dentro de las diferencias se puede construir convergencia. Y hablando de América diferencias, Latina es un plano diverso. Y hablando de diferencias, nos vemos la próxima semana. Gracias, muy amable. Hablando de diferencias, algo muy claro que hay que dejar, que felicito del doctor José Gregorio Hernández Galindo, que él mismo lo dice, que es que la no censura, y eso lo aplaudo. Precisamente tenemos que llegar a través de los números a equilibrar la razón a través de esta comunicación. Una maravilla. Feliz tarde a todos los oyentes. Claro. Muchas gracias por todo. Hasta luego, gracias. Okay. Buenas tardes para todos. Solamente los felicito por el programa. Gustavo, un abrazo desde Bogotá hasta Buenos Aires. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.